Hoy lo que nos trae aquí es el webinar de social media de Community Manager. Es un Community Manager especial porque es para principiantes, para aquellas personas que se están iniciando en el terreno de las redes sociales, que poco a poco ven la necesidad, ven la oportunidad, ven también las posibilidades que da y cómo hacerlo. Pues eso es lo que vamos a intentar responder a través de este webinar. Nos metemos de lleno ya para ver los objetivos de esta sesión. Por una parte, esta es una sesión Community Manager para principiantes, así que nos interesa determinar de qué va esta disciplina, tarea, encargo que tenemos por delante, que es el Community Management. ¿De qué va todo esto? ¿De qué consta? A partir de ahí podremos deducir con facilidad qué es un Community Manager, cuál es su perfil, a qué se dedica, cuáles son los principales canales de redes sociales en los que debería prestar atención en un primer momento. También las tareas y responsabilidades que luego tendrá asignadas bajo ese perfil de Community Manager. Las herramientas con las cuales puede ayudarse en su día a día, ya sea herramientas más o menos poderosas o herramientas que las propias plataformas ponen a disposición, trucos más bien, para llevar el día a día de una forma menos estresante y que no haya tanta carga de información y tareas. Luego, como también nos toca seguir creciendo a partir de la base que sentemos hoy, tendremos también una parte en la que veremos recursos. Y por último, siempre nos gusta dar un pequeño bonus, una parte extra. Abordaremos 10 consejos de aplicación inmediata, porque de lo que se trata es que salgamos de aquí con ideas claras, con líneas de acción, con cosas que hacer, porque si solo nos quedamos con lo que vemos y escuchamos a través de esta sesión, estará bien, habremos aprendido, pero se trata de avanzar, y avanzar implica movimiento y acción. Pues para eso están esos 10 consejos. El escenario que tenemos delante de nosotros a nivel profesional y a nivel de dedicación como Community Managers es este que vemos aquí enfrente, que es una multitud de gente, de personas de distinta índole, raza, color, expectativas, humores, de todo hay aquí. Este es especialmente un público joven que también retrata un poco el aspecto sociodemográfico de las redes sociales hoy, que se suele decir que son gente joven en su gran mayoría en un espectro global. Es el famoso adulto joven que va de los 20 a los 54 años, una cosa así es el gran cúmulo de personas. Lo importante de esto es precisamente esta palabra que acabo de decir, que se trata de personas. Entonces, cuando hablamos de redes sociales, no hablamos tanto de sistemas, no hablamos tanto de tecnología, de hierros, de hardware, como de entender que se trata de una herramienta de comunicación entre personas. Así que ahí tenemos que entrar directamente en los conceptos básicos que nos marcan el contexto y el marco de actuación relativo a las redes sociales. El primero de ellos es que estamos frente a una gran revolución. De las grandes revoluciones tecnológicas que nos ha tocado vivir, esta es la segunda. La primera fue Internet. Cuando nació Internet en el año 94, 95, me refiero a cuando nació el blog, la World Wide Web, pues esta que estamos viviendo a partir de mediados del 2000 es la segunda gran revolución, que es la de las redes sociales. Y esto no lo para nadie ya. Es una cosa que tiene un crecimiento exponencial y tenemos que tener en cuenta que en esa estructura de red social, nosotros somos la red, las personas somos la red. A diferencia con la infraestructura de Internet, nosotros formamos exactamente la red. Cada uno de nosotros, como individuos, somos parte integrante y parte que está generando la red de la que estamos siendo también usuarios, beneficiarios, protagonistas. De hecho, hemos conquistado a través de esta red el derecho a hablar. Hasta hace muy poco, en la historia reciente contemporánea, vamos a llamarlo, no teníamos el derecho o la posibilidad de hablar como lo estamos haciendo ahora. Y ese derecho, una vez conquistado, ya no se pierde. Ayer en una sesión me preguntaban, ¿esto irá a menos en algún momento? Yo creo, personalmente, creo que no. Creo que no irá a menos, irá cada vez a más, porque hemos ganado un derecho ahí. El derecho a conversar también, ese derecho a conversar con personas, pero no solo personas, sino también
con marcas e instituciones. Y esto les genera un gran reto a las marcas e instituciones porque tienen que adecuarse a nuevos canales, a nuevas formas, a nuevas políticas y maneras a la hora de dirigirse a sus consumidores cuando son marcas y empresas y a los ciudadanos cuando son instituciones, partidos políticos, gobiernos, etc. Entonces, esto nos afecta prácticamente a todos. En ese sentido, las redes sociales son herramientas muy potentes, novedosas y divertidas, pero son herramientas que permiten a la gente conversar, a las marcas también conversar con las personas, etcétera, etcétera. En ese sentido, el Community Manager es este nuevo rol profesional que gestiona los canales sociales. Antes no existían estos canales, ahora sí que existen. Entonces, es necesario un patrón profesional, un esquema profesional que permita gestionar eficientemente estos canales. En ese sentido, la tarea que tenemos por delante es la de convertirnos en expertos gestionando canales sociales, aunque ahora seamos principiantes. Se trata de que poco a poco podamos dominar las formas de comunicar a través de estos nuevos elementos porque son novedosas, son específicas por canal y son muy enfocadas a conseguir los objetivos de negocio. Si estamos aquí hoy, esta mañana, depende de donde te encuentres, esta tarde o de madrugada incluso, es porque te mueve seguramente una motivación de negocio, que es la de cumplir con un objetivo de negocio, ya sea tu propio negocio, ya sea que estás trabajando para otro. Este es el plan que tenemos por delante. Intentar que las redes sociales conversen con las personas, pero que también cumplan los objetivos de negocio que nos tenemos encomendados. Así que el primer punto que vamos a tratar es el del Community Management. Vamos a entrar en este concepto viendo los tres aspectos esenciales que trata el Community Management como disciplina. El primero de ellos se trata de establecer objetivos. Los objetivos que nos mueven a estar en redes sociales. Eso lo tenemos que tener claro desde el punto de vista de política de Community Management. ¿Por qué estamos ahí? El segundo son los canales. ¿En qué canales vamos a emplear nuestra vida, nuestra inteligencia? También todo lo que es formas de traducir nuestros mensajes en los canales. Luego están los contenidos. Tenemos que saber gestionar contenidos. En ese sentido, son los 3 estrellas básicas en un nivel de principiante. Luego veremos que esto se complica y hay más cosas. Pero veamos cada uno de estos puntos por separado. Los objetivos los tenemos que tener claro. Y esto es básico. Y la respuesta a esta pregunta general es ¿qué quiero conseguir al estar en redes sociales? Ya veis que esto no es técnico, es de concepto, es de negocio. Y algunas preguntas que pueden ayudar a definir esto es ¿me interesa proyectar una imagen de marca a través de las redes sociales? ¿Me interesa fidelizar a los usuarios? ¿Me interesa modelar la opinión de mis usuarios o ciudadanos? Depende del ámbito en el que nos encontremos. ¿Quiero vender? ¿Quiero ganar dinero con esto? Hay que tenerlo claro. También podríamos pensar que queremos estar en redes sociales porque hay que estar, porque los demás están, porque todo el mundo se está poniendo. Esta no es una buena razón. Si lo que te mueve a estar en redes sociales es esta última pregunta, hay que replanteárselo porque no es lo más eficiente a la hora de estar en redes sociales. Es más lo de arriba. Así que una pregunta que me gustaría hacer ya a la sala, y podéis contestar a través del chat con un sí, con un no, es si en vuestro caso, con el proyecto que tengáis en manos o la empresa o lo que sea, si podéis definir que tenéis los objetivos claros. Simplemente con un sí o un no, con un sí o un no sería suficiente para ver cuál es el estado en el que estáis ahora. Podéis contestar con un sí o un no directamente a través del chat y eso lo veré y también lo diré. Uno dice sí, parcialmente, no del todo, otro no, otro sí, con una exclamación, o sea, es que lo tienen muy claro. Otros sí, otros no. Bueno, la idea es que tenemos que tenerlo claro. Y en muchos momentos, esto siempre cuando lo pregunto en sesiones presenciales, no todo el mundo tiene claro de qué quiere vender, por ejemplo. Y a mí me parece que en un alto porcentaje, el 80 o el 90% de las motivaciones para estar en redes sociales pasan por vender o incrementar el negocio o generar pedidos, etcétera. Así que si es vender, hay que poder
tenerlo claro de que queremos vender, lo cual no implica que todas las redes nos servirán, ¿eh? Pero bueno, es nuestra motivación por estar ahí. Eso modelará el discurso en muchos casos. Gracias por participar con las respuestas, eso ayuda. Luego, en el segundo aspecto que tenemos que desarrollar es el de los canales. ¿Qué canales son buenos? ¿Cuáles canales son los más importantes cuando nos estamos aproximando al mundo del community management desde la base? Bueno, pues vosotros, ¿cuáles diríais que son los más importantes? Podéis poner simplemente iniciales para no hacerlo muy largo, FB Facebook, TW Twitter o los que queráis así. Yo ya lo interpretaré a través del chat. Pero me gustaría saber, en este punto, ¿cuáles creéis? Los 2 o 3 más importantes. Dicen Facebook por ahí. Suele ser Facebook uno de los que están siempre presentes en la mente de la masa, de todos los que estamos utilizando. YouTube, dicen también. Interesante. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Bueno, hay unos cuantos que van saliendo por aquí, por el chat Facebook, Pinterest, Twitter. Bueno, vemos que no solo se circunscribe a los clásicos de siempre. Muchas gracias por participar. Aquí, en lo que respecta a en este nivel, consideraremos como los canales habituales, los que todo el mundo dice, Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Eso es lo que cuando, por ejemplo, tengo salas con 30 o 40 personas y hago esta pregunta, la gran media de respuestas se basan prácticamente en Facebook y YouTube, por un lado, y luego depende del tipo de negocio que lleves, si es business to business, si das servicios, si tienes una parte más promocional, pues también suele aparecer YouTube. Es también interesante contemplar que entre los canales sociales, aunque no es tal, hay que contemplar el blog o la web blog cuando es un WordPress o un gestor de contenidos, ya que es el centro a partir del cual se nutren los demás canales. Así que no es erróneo pensar en el blog como un canal social, si bien no lo es del todo, porque no es una plataforma tipo Facebook o Twitter, pero sí es necesario tener un creador de información, que en este caso suele ser la web, cuando es una web moderna, o un blog insertado en la propia web o un gestor de contenidos directamente, como puede ser WordPress. De hecho, todas las webs nuevas que se instalan actualmente, ya casi todas son WordPress en un gran segmento. De hecho, WordPress tiene el 82% de cuota de mercado de gestores de contenido actualmente. O sea que seguramente la mayoría de webs que vemos por ahí, todas son ya WordPress. Y es esencial, es la vértebra de la generación de contenidos. También tenemos que tener en cuenta, a la hora de escoger los canales principales, cuál es la penetración de estos canales en nuestro target de usuario, nuestro público objetivo. Porque según lo que hagamos, pues habrá gente que tendrán muchos usuarios que están presentes en Facebook, otros que no, que mirarán más Twitter, otros que estarán básicamente en LinkedIn, por ejemplo, en el entorno de abogados o de servicios entre empresas, business to business, están más pendientes en LinkedIn que otra cosa. Y poco a poco la gente se va metiendo también en YouTube, pero lo que suele ocurrir también es que hacen una mezcla de todo. También es interesante ver, cuando te estás iniciando, qué tiene la competencia, en qué canales se ha puesto ya o por dónde está avanzando. No es un estudio científico al 100%, pero ya sabemos que mirando a la competencia accedemos a bastante información de por dónde ir también en nuestro sector o área específica. En este sentido, lo que hay que destacar es que para poder escoger bien el canal, ya sea para tu negocio, tu proyecto o el de un tercero, si vas a dar servicios de community manager a otros, es el tener una gran experiencia en las redes en las cuales vas a tomar parte. O sea, lo que aquí nos serviría sería escoger una red para un negocio o proyecto basado en lo que se dice por ahí o en la red que me suena, sino que hay que tener experiencia directa. Eso nos ayudará, será un valor añadido y un activo importante en nuestra función de community management. El tercer punto es el de los contenidos. Muchas veces se dice que the king is the content o the content is the king. Pues bien, para facilitar un poco la tarea, hemos hecho una de nuestras famosas ya tablas mágicas que condensan conceptos de una forma fácil para que la podáis utilizar ya, en este mismo momento. Pues hemos creado una tabla en la que tenemos la red social por un lado, definimos el tipo de red que es, el contenido que habría que poner, ya lo descifraré todo esto, la frecuencia de posteo
Cosas que sí hacer aquí y cosas que no hacer aquí. Por ejemplo, en el caso, perdón, en el caso de Facebook, tenemos que es una red muy ideal, o sea, que es una red ideal muy enfocada a comunidades, a amigos, a familiares, a lo que es el contacto directo con amigos, una cosa así de grupos y hablar entre personas. El contenido en ese sentido, si te lo planificas, por ejemplo, en una semana, tendría que estar un tercio de ese contenido dedicado a promocionar y vender. Yo ya sé que tú lo que quieres es vender todo el rato, lo sé, porque todos hemos tenido esa ansiedad por vender a través de canales sociales, pero no puedes hacerlo en YouTube todo el rato, perdón, en Facebook, porque el público se te va a ir, vas a perder fans. Entonces, la proporción adecuada para promocionar y vender es de todo el contenido que publicarías en una semana, un tercio de ese contenido a promocionar. Los otros 2 tercios están contemplados en lo que en inglés son estas 3 E's, que es Empower, Educate y Entertain, que en castellano sería entretener, educar y potenciar a los usuarios. O sea, 2 tercios dedicados simplemente a eso. ¿Por qué? Porque son personas y esta red va de personas y se trata de hablar de un libro, de una película, de qué te parece esto, todo esto, por supuesto, enmarcado en el contexto de negocio que nos mueve a cada uno. ¿Con qué frecuencia? Estas son preguntas típicas de personas que se inician en el sector de social media. ¿Cada cuánto tengo que postear? Bueno, pues lo primero es no te estreses, no te esfuerces más allá de lo que naturalmente podrías. Y en un entorno bajo, de posteo bajo en Facebook, estaríamos entre 1 y 2 posts a la semana. Hasta ahí estamos hablando de que es un posteo bajo. Y uno ya que va produciendo bastante contenido, pero que no se debería pasar de ahí, serían los 2 posts diarios. Más de 2 posts diarios es duro si lo tuyo es una marca. Estamos aquí, supongo, todos pendientes de que somos marcas. ¿Qué cosas hacer en Facebook que te dan rendimiento rápido? Bueno, pues publicar todo en imágenes, o la mayor parte en imágenes, o acompañarte de imágenes más que de texto. Venimos de estar formados académicamente en escribir grandes parrafadas de texto. Eso se acabó, eso ya murió, no va con la red. Así que aquí ahora lo que hay que hacer es aficionarte, dedicarte, pulirte en el aspecto de comunicar con imágenes. Y para eso Facebook es el pan nuestro de cada día. Lo que funciona son imágenes. ¿Qué cosas no hacer? Lo contrario, mucho texto, ¿vale? Tampoco vale aquí automatizar. A eso me refiero, por ejemplo, a vincular a Twitter a Facebook específicamente. No vinculéis automáticamente lo que hacéis en Twitter para que salga como posteo en Facebook. Vais a machacar a la base de fans y se van a ir espantados por ahí. ¿Qué pasa en Twitter? Bueno, Twitter es una red de tipo informativo. Aquí ya no estamos en comunidades de amigos, ni colegas, ni la familia. Estamos informando. Y la gente que usa Twitter usa para informarse. Así que aquí el tipo de contenido es muy variado. Aquí hay que mezclar noticias, eventos, anuncios. Hay que retuitear también, porque en la medida que retuiteamos, alimentamos a la nube de seguidores con información que creemos que es importante para ellos. Ellos así lo perciben, así que reforzamos nuestro papel de líder. También aquí es un buen canal para hablar de promos, de ofertas, de productos. Todo vale aquí, porque Twitter tiene una gran capacidad de abarcar mucho tipo de mensaje. Evidentemente, son mensajes cortos, 140 caracteres. Entonces, aquí, ¿cuál es la frecuencia de posteo de Twitter? Bueno, pues una frecuencia mínima, corta, o sea, casi invisible en el mundo de Twitter sería de 1 a 3 tweets al día. O sea, ahí estás tuiteando y está bien que tuitees, pero tienes un run, como cuando dejas el coche sin apagarlo, que está ahí con el motor medio encendido, para que no se apague, pero, en fin, 1 a 3 es poquito, no te verán seguramente. En cambio, un tuiteo más eficiente va de 5 a 10 al día. 10 es mucho, porque 10 al día supone en una semana 70 tweets, contemplando de lunes a domingo, porque el fin de semana los usuarios no duermen ni dejan de existir, están ahí. Así que, bueno, pues son 70 piezas de información que tendrías que pensar. Luego, ¿de qué forma optimizar más el Twitter? A través de poner enlaces. Otro consejito de Twitter es no llenéis los 140 caracteres, no hace falta. O sea, de hecho tenemos que comprimir aún más la información que hacemos en Twitter, eso lo decimos en los cursos de creación de contenido. No llenéis todo de los 140, porque nos hemos acostumbrado a leer poco, incluso en los Twitters. No hay nada, veis que está vacío, el no, porque Twitter no hay cosas que no se deban hacer.
porque lo aguanta mucho todo Twitter y tiene tan poco espacio que no te deja tiempo al error, aunque quieras. Entonces, bueno, tampoco os paséis, no forcéis esta particularidad de Twitter, intentando experimentar a ver qué cosas no se pueden hacer, sino centraros en lo que va bien. LinkedIn es una red de tipo profesional, así que aquí lo que importa es tener tu currículum bien delimitado, bien llenito, para que seas un contacto que destaque en la red lo más eficientemente posible. Aquí el tipo de contenido es similar a Twitter, pero básicamente enfocado en negocio. Aquí no nos interesan en LinkedIn cosas personales, mucho pensamiento filosófico, no. Esto es business. Y aquí venimos a hacer negocio. Y todo lo demás no importa, para eso están las demás redes. La frecuencia de posteo en LinkedIn debería ser entre 2 o 3 actualizaciones a la semana, o ya en un nivel elevado de utilización de LinkedIn, estaríamos en torno al 1 o 2 actualizaciones diarias, ¿vale? Aquí lo que es importante en LinkedIn es pertenecer a grupos, tener actividad en grupos, porque ahí está la visibilidad. Grupos de interés profesional, hay que buscarlos, hay que apuntarse, hay que pedir admisión. Y lo que no, pues todo lo que no sea profesional. Realmente a la gente no le interesa nada que no sea profesional aquí en LinkedIn. Así que ánimo con esta red, porque es una de las importantes. YouTube es una red de tipo comercial, es una gran red social, de hecho, es la segunda más importante después de Facebook y no lo parece. Facebook tiene 1.000 millones de usuarios, YouTube tiene 800 millones de usuarios, solo 200 millones menos. O sea que es muy potente y es de Google, en fin, tiene muchas características buenas YouTube. Aquí el tipo de contenido, pues es variado. Estamos hablando siempre de una perspectiva de negocio, no a nivel de usuario final, que podríamos cantar en la bañera o hacer vídeos divertidos. Eso lo dejamos en el ámbito personal. En el ámbito comercial o empresarial nos interesa informar sobre cursos, sobre productos, en plan video marketing, como si fuera una televenta de las que se ven en las televisiones, pero específicamente pensadas para YouTube. La frecuencia de posteo o de publicación de vídeos estaría entre 1 y 2 vídeos al mes. Esa es una frecuencia ya alta, a pesar de ser la mínima. La mínima sería 1 al mes. Pero es muy mínimo eso, cuando YouTube es un canal principal para nosotros. Y luego una ya frecuencia casi ya profesional es de 1 a la semana. El vídeo consume muchos recursos, así que 1 a la semana ya es suficiente. Aquí lo que sí va muy bien es que toda la información, toda la comunicación sea muy directa en los vídeos. La gente no quiere perder tiempo. Así que en los primeros 15 segundos te juegas la visibilidad. De hecho, así lo contempla YouTube como un vídeo visto. Es aquel que el usuario ha estado más de 15 segundos mirándolo. ¿Qué cosas que no hacer? Vídeos más largos de 1:30, de 1 minuto 30 segundos, cuando son vídeos cortos para informar. Eso es diferente a si tengo que poner un vídeo de un curso que dura, o una sesión, o una charla, o una presentación, una reunión de negocios que dura más de media hora o 1 hora. Bueno, ponla, no pasa nada. Pero entre que pones charlas y charlas, los vídeos cortos tienen que ser de menos de 1 minuto y medio. Luego está el blog, el tipo es corporativo. Quiere decir que representa tu marca, tu empresa. Es la voz corporativa que dice lo que tu empresa piensa, dice y comunica. Cuando alguien piensa ¿y qué dice esta empresa o cuál es su posición frente a algo? Van a buscar el blog o la web. No van a ver lo que han puesto en Facebook o Twitter, ni en LinkedIn ni en YouTube, sino que van a buscar en la web. Así que el peso corporativo lo lleva el blog o la web. Aquí la frecuencia de posteo está en 1 o 2 a la semana cuando te estás iniciando en este tipo de creación de contenido, o de 1 diario, cuando ya la cosa va tomando fuerza y velocidad. Nuevamente aquí en el post, como estamos nuevamente en el entorno digital, el lenguaje también tiene que estar apoyado con imágenes. Con imágenes, no tanto como en Facebook, porque aquí se entiende que hay más texto, pero también no desperdiciéis la oportunidad de poner imágenes que informen y alenten y decoren, ¿vale? ¿Qué cosas no nos interesan en el blog? Ladrillos de texto, posteos enormes, largos, con párrafos grandes que se enganchan con otros después del punto y seguido y que no hay ningún espacio. Ese tipo de cosas no las va a leer nadie. Entonces, interesa que sean concretos, con aire en medio. Dejarlo bien, para que pensad como si fuerais vosotros los que veríais o no veríais ese contenido. Bueno, pues esta tabla yo creo que os servirá, os llegará por PDF y la podréis consultar para tomar acción rápida.
principales tareas del Community Manager. Pues, como veis, su principal tarea es elaborar contenido relevante y de valor, ya que está enfrente a una comunidad, es el que anima a la comunidad. Publicar de forma regular. No dejéis que pase el tiempo, porque Google os está mirando. Google os mira. Vosotros pensáis que nadie se entera, pero no es verdad. Google se entera de todo y sabe que no estás publicando. Así que eso repercute negativamente en el SEO, en el posicionamiento natural de tu web. También desarrollar la escucha activa de canales. Eso quiere decir que tienes que estar pendiente de lo que está pasando en los canales. No decir, yo soy Community Manager, pero no me miro nunca el canal. Animar y responder a la comunidad. Ese es tu papel. Eres el animador de... Si habéis estado en hoteles, eso, all inclusive, o en un barco, en un crucero, sabéis que hay un personaje que es el animador, el que queda a las 5 de la tarde y te dice, vamos a jugar vóley en la piscina, y se junta la gente y los hace jugar. Bueno, pues ese es vuestro papel, el del animador. Ahí estáis en medio, creando diálogo y actividad. También has de tener en cuenta que en muchas empresas el tema del Community Manager pasa de ser una persona a ser un servicio. Cuando la cosa escala, cuando la empresa ya empieza a tener usuarios y ese nivel, ya es un servicio más como atención al cliente. Así que hay que desarrollarlo con esa óptica de crecimiento. También está dentro de las tareas del Community Manager el desarrollar poco a poco el aspecto o la propiedad de marca social para la empresa que trabaja o el proyecto que lleva. Ahora ya no somos empresas tradicionales de toda la vida, ahora ya somos marcas sociales que tenemos una interacción con individuos a través de los canales. Así que está en las manos del community hacer eso. También elaborar informes de rendimiento. Lo siento, esta es la parte dura una de las partes tediosas de la profesión de community, es la de elaborar informes. Porque ya sea, si lo hacemos para nosotros, bueno, lo haremos de una forma natural. No hará falta que nos redactemos un informe. Pero si lo hacemos para terceros, suele estar acompañado de la necesidad de informar de lo que está pasando, cómo estamos creciendo, en qué áreas estamos avanzando más, etc. Y, por supuesto, todo esto acaba con la frase que es generar crecimiento en los canales. Todos queremos más fans, queremos más followers, queremos más contactos y no solo queremos tener un número, sino queremos que ese número sea un número vivo, que piensa y siente y vibra con nuestro mensaje y está cercano a la marca. De eso se trata el engagement, ese vínculo emocional fuerte. Tenemos que crearlo, tenemos que crear ese vínculo emocional. Entonces, la pregunta que tengo para la sala, que podéis responder con un sí o con una F o con una D para hacerlo fácil, es si encontráis la tarea del Community Manager, fácil o difícil en este punto. Mientras escribís, yo bebo agua, ¿vale? Bueno, podéis contestar directamente. Hay gente que lo ve bastante gracias, bastante difícil. Bueno, todo se hace, no hay, don't panic. Apasionante pero difícil, estoy de acuerdo contigo, Ricardo, es apasionante al 100%. Eso es lo bueno que tiene esto, que al haber pasión no notas cómo pasan las horas. Y bueno, todo se puede hacer, así que poco a poco vamos a ir avanzando. Gracias por interactuar a través del chat. Bueno, pues ¿cuáles son los factores de éxito en redes sociales? Ya hemos visto 3. Hemos visto que si tienes claros los objetivos, tienes que tenerlo claro, lo de los objetivos, insisto, hay que tenerlo claro. Si eres capaz de definir los canales en los que tu empresa, negocio o proyecto va a estar y te basas en una estructura de contenidos para la cual ya tienes una tabla que te puede ayudar en este momento, pues tienes 3 aspectos buenos de éxito, pero te faltan 2. Uno de los que te falta es que seguramente tendrás que dedicarte además a temas de promoción. Esto equivale a todas las técnicas de marketing online, que quiere decir anuncios a través de Facebook, promociones específicas, lo que sea, promoción. Entonces, eso es casi un aspecto en sí mismo dentro de las tareas del Community Manager, pero estamos hablando ya cuando la cosa avanza, no de un principiante, pero te lo pedirán enseguida, o sea que vete haciendo la idea mejor. Uno es promoción y el otro es resultados. Te van a exigir resultados. Si vas a cobrar un dinero por ello o si le vas a pedir a alguien un presupuesto, le vas a emitir una factura por tus servicios, seguramente te pedirán resultados. Y esos resultados van ligados al dominio de las analíticas, a la definición del ROI, si te va sonando
algunos aspectos que hayan podido salir por ahí, que hayas visto en las redes. El ROI es el Return on Investment en inglés, que quiere decir el beneficio que vas a obtener de todas las acciones que vayas teniendo en redes sociales. Esos son los 5 factores. Con estos 5, que son mínimos, básicos, ya puedes operar de una forma bastante profesional como Community Manager mientras creces y avanzas por ti mismo. Son 5 factores esenciales. El segundo punto que veremos será el Community Manager. Entonces, ¿cómo es el perfil del Community Manager? Si con todo esto que hemos hablado, pues aquí hemos desarrollado una gráfica para explicarlo así de forma rápida. Por una parte, tiene que tener conocimientos de las redes sociales. Es obvio, tiene que tener un conocimiento directo. Aquí hablamos de aptitudes personales y profesionales. Uy, hay un error ahí. Dice profesionales y se basa en el conocimiento profundo del negocio que va a llevar a cabo, porque tiene que conocer el negocio, de qué va, porque va a tener que hablar mucho sobre eso. Así que necesita un conocimiento de redes sociales. Fijaos que la escala va del 0 al 100, así que el conocimiento de redes sociales anda por el 75%. Luego tiene que ser un perfecto comunicador. Fijaos que esto ya llega al 80%. Tiene que saber, entender o estar cercano a nivel de conceptos y emocionalmente a todo lo que es el marketing. También tiene que ser un perfecto relaciones públicas, porque va a tener que hablar con mucha gente de muchos temas, a veces no todos agradables. Y sobre todo tiene que tener un gran acceso a lo que es la estructura de la empresa que representa. Si es él mismo, ya lo tiene, ya tiene un 100% de acceso. Pero no siempre es así. A veces trabajas para terceros y tienes que tener acceso a todos los niveles, porque de lo que te va a tocar hablar no todo lo conoces y a veces son servicios, son cosas que han fallado, son elementos de la cadena que no han funcionado y tienes que enterarte. Entonces, bueno, ese acceso marca una aptitud interesante. Teniendo esto en cuenta, me gustaría preguntaros cuán preparados os encontráis según estos aspectos, un global, así una nota global. Mira, yo en todo en este cúmulo de cosas, yo creo que estoy entre el 1 y el 5, siendo el 5 lo máximo y el 1 lo mínimo. Yo creo que estoy entre el ¿cuánto? ¿Vale? Aquí el 4, muy bien, Ricardo. Pues estupendo, porque todo eso que ya tenemos avanzado, ¿vale? Podéis participar a través del chat poniendo vuestras notas. Si lo estimáis que más o menos en qué nota puedo estar entre el 1 y el 5. Hay gente que contesta más rápido, otros que no. Vale, un 4, un 3. Hay distintas notas. Bueno, cada uno tiene su nivel y lo importante es que todos podemos avanzar, no importa dónde estemos. Los que tengáis un 4, súper, qué bueno. Vale, pues en cuanto a perfiles de Community Manager, viéndolo también siempre desde el punto de vista de principiante, hay 2 grandes áreas. Por una parte, los freelance a nivel de ocupación laboral. Delante de ellos tienen un momento enorme de crecimiento, posibilidades y es un campo fértil para sembrar y sembrar, ya que hay mucho desconocimiento de redes sociales, mucho desconocimiento de cómo operar en ellas y cómo sacarle fruto y beneficio a negocios, creación de contenidos, gestión de comunidades, resolución de crisis, en fin, hay un montón de cosas. O también si eres empleado en una corporación, en una empresa, también es un buen momento para ti. Suele ocurrir en las empresas que los jefes no entienden nada de redes sociales, se muestran bastante reacios y ponen trabas y barreras a que eso se implemente. Pero llega un momento en que todo eso se desatasca. Así que ese es tu momento si estás como empleado. Tienes que aguantar hasta que ese punto llegue y llegará más pronto que tarde. Así que es un muy buen momento para los 2 perfiles, el freelance y el que ya está empleado. ¿Cuál es tu papel? Es la pregunta que hago a la sala. ¿Una F o una E? ¿Freelance o empleado? ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un empleado ya, otro empleado. Muy bien. Eso quiere decir que ya estáis metidos en empresas. La D, no la entiendo la D. No sé si es difícil o... Dueño, vale, gracias. Bueno, ahí en este caso eres todo, súper. Eres el empleado, eres el dueño, eres la empresa, eres el freelance, eres el todo. Así que aquí la idea será que crezcas y crezcas hasta que puedas subcontratar. Porque llegará un momento en que seguramente, y es el ideal, no podrás llevarlo todo. Así que adelante. Esto nos marca un horizonte lleno de posibilidades para todos los perfiles. Vale, entonces, ¿cómo gestionar todo esto? Bueno, algunas plataformas nos lo ponen muy bien porque aquí la base está en el contenido, en programar,
aparte en el tono de qué decir, ¿eh? Lo hemos visto en la tabla. Pues en el caso, estos son 4 tips que vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de Facebook tenemos la opción de programar. Eso te permite programar un posteo, como es el caso que tenemos aquí un ejemplo. Hola, estamos en el webinar de Community Managers para principiantes, es un ejemplo. Y aquí veis que he señalado la función de programar. Eso te permite agregar el año, el mes, el día, la hora. Y entonces puedes trabajar, si quieres, todo un domingo, toda una madrugada poniendo post, pero no los pones en el momento, los programas para que vayan saliendo de uno en uno. Esa es la idea, dedicar una sesión a programar y que el posteo al final parezca regular. También es interesante señalar que el contenido fresco, el que no está programado, también es interesante ponerlo de vez en cuando, así que no lo dejéis todo programado en plan robot porque se notará, el canal lo verá que es todo programado, ¿no? Porque no hay nada así contextual. El contexto es importante también. Luego tenemos que a nivel de WordPress, por ejemplo, gestor de contenido, blog, también está la opción de programar. Lo tenéis aquí en publicar, en el apartado publicar. Si sois usuarios de WordPress, veréis que está la parte de publicar justo antes de aquí. Y para activarlo esto, lo veréis como publicar, editar, como pone arriba visibilidad o estado, que pone editar, editar. Para abrir este panel tenéis que darle a editar y veréis que ahí aparece la fecha para publicar y programar la publicación. Igualmente aquí podéis hacer una labor intensa de programación de post en WordPress y se irán posteando paulatinamente con la cadencia que hayáis estimado. Es muy buena esta opción. En YouTube también se pueden programar los vídeos. No hace falta que estéis en el momento de publicarlo, sino que podéis grabar, dedicar toda una sesión a grabar pequeños clips de 1 minuto y medio. Cada uno habla sobre un tema, sobre un aspecto específico de vuestro negocio. Generáis vídeos cortos, los editáis, los tenéis listos, los subís directamente a YouTube. El último paso, el de subir, es el que más barra el aspecto de crecimiento para la gente en YouTube. No los suben nunca. Entonces los graban, juegan con ellos, están horas y horas editando, pero al final nunca los suben. Bueno, pues la idea es subirlos y los podéis subir de golpe y programarlos directamente con la herramienta de subir, que como veis aquí en las flechas está seleccionar el archivo y programado. Cuando le das a programado te aparece esta interfaz de diálogo en el cual tú, donde indica la flecha, estás programando cuándo se va a poner en funcionamiento ese vídeo y así YouTube ve que estás posteando de forma regular, que a los ojos del SEO de YouTube, que en realidad es Google, pues cumple su función. Lo mismo ocurre con Twitter. En Twitter no hay una función propia de programar tweets en la plataforma. En las 2 anteriores están, en las 3 anteriores que hemos visto, están en la propia plataforma, pero aquí en Twitter no. En Twitter hay que ir a unas aplicaciones externas. Hay muchas que hacen esto. Por ejemplo, Tuffer, tal cual se escribe, o Tuffer, si lo quieres pronunciar en inglés americano, Tuffer, pues es una de las herramientas básicas, muy bonitas, en plan muy 2.0, muy fáciles y sencillas de utilizar, que te permiten programar tweets para un espacio determinado. Aquí tiene 2 aspectos interesantes. El que pone Appear to never sleep. A través del uso de esta herramienta parece que nunca duermas, que siempre estás tuiteando, pero en realidad tú estás dormido. Pero la máquina está programada y te está poniendo tweets a todo momento. Yo a veces lo utilizo en los cursos presenciales y programo tweets en función del tema que sé que estoy dando en cada momento. Así, cuando estoy dando una cosa, pues estoy hablando de ello y se está tuiteando como si estuviera yo tuiteando, también reforzando los conocimientos. La gente se queda bastante alucinada, miran sus tweets y dicen, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Pues magia, ¿no? Este es el truco. Stuffer es uno de ellos que te permite tener ese tipo de acciones. El otro aspecto interesante de este tipo de herramientas es que te permiten programar los tweets a muy largo plazo, incluso más allá de cuando tú dejes de existir y estar en este planeta, lo cual será interesante para los que hayan quedado, que digan, ¿cómo puede ser que siga tuiteando? Si ya hace años que no está por aquí. Bueno, lo dejaste todo bien programado a través de este tipo de herramientas. Cuando eres Community Manager y estás iniciándote en este tema, te hace mucha ilusión publicar un post, luego subirlo a Facebook, luego subirlo a Twitter, pero cuando eso pasa te toca hacer otro post y luego volver a subirlo a Facebook, volver a subirlo a Twitter y al final la cosa acaba hartando. Entonces, para eso se han inventado sistemas que tú solamente haciendo el post en WordPress, el sistema te lo pone automáticamente en Facebook y en Twitter. También hay
hay aplicaciones dentro de las plataformas que hacen esto. Pero esta es una que lo hace muy fácil, te da estadísticas muchísimas y te pone directamente en las dos plataformas. Aquí hay que tener cuidado porque simplemente con Facebook, que si vas a postear mucho, al final van a salir muchos posteos también directos en Facebook, cosa que no interesa. Facebook es un animalito que hay que darle de comer a mano y a poco, porque si no se enfada y te deja sin fans. Los fans son los que se enfadan, Facebook no hace nada. Al final, seguramente acabarás trabajando con herramientas como la herramienta de Community Managers, que es Hootsuite. En este sentido, Hootsuite, en los congresos y eventos que voy de social media alrededor del mundo, especialmente Estados Unidos, a veces hay salas con 300 community managers asistiendo a sesiones de esas maratonianas que se montan y todos están con sus portátiles con Hootsuite, ¿vale? O sea, es la herramienta worldwide que utilizan los community managers que tienen que trabajar con muchos canales, viendo muchas cosas, también sistematizando su labor. Esta sirve para programar, para postear en muchos canales a la vez, en fin. Hay que ver el contenido. Tiene una parte free, gratis, que te permite hasta 5 cuentas diferentes, 5 canales distintos, pero a partir de ahí se paga. Se paga poquito, como 5 o 6 dólares al mes y ya tienes acceso a la parte premium. Hay que probarlas, ¿vale? El punto 4, seguir creciendo. ¿Y cómo podemos seguir creciendo? Bueno, pues con más recursos. Aquí os pongo algunos recursos que elaboramos de forma gratuita en Community, que son los informes de Community Manager. Esos informes, lo que hacemos es que una vez a la semana analizamos una marca, empresa, negocio o institución a través de cómo lo hace el servicio de Community Manager para esa entidad. Entonces, vemos todo lo que hacen en una semana, cómo publican los posts, de qué hablan, qué variedad de contenidos tienen. Eso lo hacemos en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en YouTube, en distintos canales, distintas empresas y vamos elaborando un índice de si lo hacen mejor, lo hacen peor, del 1 al 10. Aquí veis distintas notas y analizamos también en un informe bastante extenso y todo eso sale los lunes. Los lunes por la mañana lo emitimos a todos los que están apuntados en nuestro newsletter. O sea que si queréis verlos, los podéis ver directamente en la web. Tenemos, no sé, muchísimos, 2, 3 decenas de informes directos para ver en la web. Y ahí veréis las pautas que utilizan los sistemas, servicios de Community Manager avanzados en empresas y cómo lo hacen. También es interesante y recomendable seguir los grupos de LinkedIn que se dedican a esto. Lo podéis buscar grupos de social media, grupos de Community Manager, grupos de redes sociales, de lo que sea. Y os van a salir diversos grupos. Apuntaos, enchufaos en los grupos que veáis que son de interés. Aquí os presentamos 3. En este caso es el del Community Manager Club, el de Blogger Profesional y el último que acabamos de hacer, que es el de Instagram Club. Son 3 en los cuales podéis interactuar y vais a tener cantidad de información. No importa cuál escojáis, estos otros, los grupos de LinkedIn funcionan y la gente aprende y avanza a base de la acción grupal que se monta ahí dentro. Tenemos que verlo porque forma parte también de nuestra enseñanza y training en dominar LinkedIn. Conclusiones. Estamos llegando ya más o menos a la hora, ¿eh? Ha pasado rápido el tiempo, ¿a que sí? Bueno, pues conclusiones. Las redes sociales son personas, ¿vale? Tenemos que siempre tener el foco puesto en las personas, no en las plataformas, porque eso nos dará nuestro aspecto de éxito y de mayor penetración profesional en el mundo del social media. Los canales son instrumentos, pero como tales hay que dominarlos, ¿eh? Tenemos que dominar todo el instrumento. Si queremos llevar bien un coche, un auto, tenemos que saber cómo funciona. Si vamos a cortar una rama de un árbol con una sierra mecánica, tenemos que saber cómo funciona. Bueno, en ese sentido, todas son herramientas, pero tenemos que tener experiencia directa en ellas, ¿eh? Las marcas, a nivel conceptual, se están volviendo sociales. Las que no contemplan este hecho, esta movida mundial, esta tendencia que ahora está arrasando todo el planeta, pues están condenadas, francamente, a la desaparición visual, porque gran parte del boca a boca se está dando en redes sociales. Estamos viviendo un periodo de gran expansión. El Community Manager como perfil tiene muchas posibilidades laborales, muchas, en todas partes del mundo. Lo veo constantemente, me muevo por distintos países y veo las oportunidades que se están gestando para aquellos que están más despiertos, que en definitiva son los que están también aquí hoy en esta sesión de webinar de Community Manager. Porque si estáis aquí es porque estáis despiertos y porque os interesa este segmento. ¡Felicidades! ¡Enhorabuena!
estáis puestos en el mejor de los momentos y en el mejor de los sectores. Hay que practicar y experimentar constantemente. El community manager que lo hace bien es aquel que ha vivido en los canales. En social media no se puede aprender leyendo, ni se puede aprender estudiando solo. Se aprende viviendo los canales. Es decir, en definitiva, el community management como disciplina es más método y técnica que inspiración. Aquí el community manager que se sienta en la mañana en su sitio y dice, a ver, ¿de qué voy a hablar hoy? Ese no es profesional, ¿vale? No, ese no es profesional para nada. Tiene que tenerlo pautado, tiene que estar con los objetivos, tiene que ver los canales, los tonos, lo que va a decir, las promociones que hay. O sea, todo eso lo tiene que tener planificado. Si no, no estamos hablando de un tema profesional. Y todos aspiramos al tema profesional. La buena noticia es que todos podemos llevar eficientemente nuestros canales, porque es una cuestión básicamente de empeño, sentido común, disponibilidad. No se nos escapa nada. No tenemos que tener ningún máster en nada para llevar bien un canal social. Evidentemente, entre más formados estemos, más conocimientos y más sentido común relacionado con las relaciones humanas, mejor. El bonus. El bonus que tenemos son acciones inmediatas, cosas que os proponemos que hagáis ya, porque hay un aspecto, y aquí tenemos a la persona que viene victoriosa, que es el de las 72 horas, y esa es una ley básica en temas de formación. Estoy bebiendo agua. 72 horas es lo que tarda este conocimiento en disiparse. Si simplemente habéis accedido al webinar, nos lo habremos pasado muy bien, habremos aprendido y sacado muchos conceptos, seguro, estoy seguro de ello, pero 72 horas es lo que tardará en disiparse en vosotros si no pasáis a la acción. Entonces, ¿cómo pasar a la acción? Utilizar las redes de forma intensiva y apasionada. Dices que no me gustan las redes. Pues actúa como si te gustaran, como si te fuera la vida en ello y como si fuera tu amor, el amor de tu vida, con pasión. Hay un aspecto que está muy relacionado a los que triunfan en redes sociales y es la pasión. Si no pones pasión, la cosa no funciona. Y dices, y si no tengo pasión, te la inventas, como si estuvieras apasionado, porque al final lo desarrollas como un músculo. También, descubre quién lo hace bien y modélalo. En tu sector hay muchas personas que van por delante, seguro. Eso ocurre en todos los sectores, pero tú también estás avanzando, así que no te preocupes. La idea es descubrir quién lo hace bien. O sea, la idea ahora sería, me pongo como tarea para casa el hacer una pequeña lista de 3 modelos de negocio en redes sociales que veo que lo hacen estupendamente, según mi criterio. Y bien, modélalo. Eso viene del inglés modeling, que en castellano decimos cópialo, pero como no queda bien, modélalo. Intenta aproximarte a ese modelo de perfección que tú ves ahí delante tuyo. Optimiza tus mensajes con imágenes. Estamos en la era de las imágenes. Mirad, el texto en sí mismo está pasando a la historia. Se ha visto desbordado por la capacidad que tienen las imágenes de proyectar mensajes y por la, vamos a llamarle, pereza nuestra de leer, ¿vale? Entonces, y también la prisa loca en la que estamos viviendo. Bueno, estos 3 factores, prisa loca, pereza y capacidad de desarrollar mensajes, hace que las imágenes triunfen. Por eso el nacimiento de otras redes que solo se basan en imágenes, como Pinterest o Instagram. Hazlo breve, divertido y de valor. Todos tus posts, no quieras ganarte un Nobel en literatura. La gente no te va a leer. Hazlo breve, divertido, de valor. Créales una experiencia. Estudia las analíticas. Si no sabes todavía qué son las analíticas, pon en marcha Analytics. Coge este nombre, Analytics, ponlo en Google y ábrete una cuenta en Analytics, que es gratis. A partir de ahí, poco a poco, intenta ahondar porque necesitamos Analytics para ser buenos community managers. Prueba otras redes, como por ejemplo Pinterest, Instagram, Foursquare, cualquiera de ellas. El que lo hace bien en community management no se centra solo en una red, o en 2, o en 3, ¿vale? Intenta hacer un mix. Es como una especie de doctor que vienen con un caso y le dicen, mira, te vas a tomar un poquito de esto, un poquito de lo otro y 3 veces al día esto. Siendo esto una red social. Entonces, y dentro de un mes nos vemos. Pues esto es lo mismo. Vamos a experimentar esto y nos vemos dentro de un mes. Ese vernos dentro de un mes son las analíticas. Concéntrate en lo que funciona y deja de lado lo que no funciona. No te empeñes en que la gente te interactúe en cosas que no interesan a tu comunidad. Dales lo que les gusta. Interactúa, haz preguntas abiertas
y responde. Interactuar es la base del éxito en Community Management. Así que concéntrate en hacer preguntas abiertas. Una pregunta abierta es la que no se responde con un sí o con un no. Si estás haciendo preguntas cerradas, no vas a generar interacción. Haz preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿por qué te gusta ir a la playa? Es una pregunta abierta. Una pregunta cerrada sería, ¿te gusta ir a la playa? ¿Vale? La segunda, la cerrada, genera automáticamente un no o un sí en la mente y se acabó, no hay interacción. La primera, la abierta, sí que genera imágenes, emociones y ahí entra la interacción. Y responde. Si la gente te interactúa, responde, está ahí, porque si no, estás como callado o como ausente. Y por supuesto, sigue aprendiendo e investigando siempre. Esa es una labor que tenemos por delante y de la cual no podemos huir, que es la de investigar y todo siempre. Bueno, pues con esto hemos llegado a la sesión de chat.